pacientes, de acuerdo a la forma como uno ve al paciente, la historia va a ser diferente. El paciente hospitalizado, vamos a hacer una historia mucho más amplia. El paciente de emergencia, tenemos que hacer una historia rápida, pero bien centrada en lo que tiene el paciente. Y la consulta externa es un intermedio, ¿no? Y el paciente, generalmente, de la consulta externa no es un paciente tan delicado ni como el paciente hospitalizado como el paciente de emergencia. Entonces, al paciente hospitalizado está mucho más complicado, hay que hacer un interrogatorio más profundo. El paciente de emergencia, tenemos que hacer un interrogatorio rápido, pero orientado a la causa de la molestia. ¿Por qué sangró? ¿Por qué está tan pálido? ¿Por qué está amarillo en la vista? Y en las cosas, ¿no? Consulta externa es un poquito más tranquila la evaluación. Saber que los síntomas como que importantes, siempre el dolor es un síntoma muy importante de evaluar en todas las especialidades, ¿no? Y entonces saber que el inicio, la localización, la radiación, la intensidad, el tipo de dolor, cuánto dura, qué cosa lo agrava, qué cosa lo calma, son datos que nos van a orientar para poder saber ese dolor abdominal de dónde puede ser la causa, ¿no? Saber que hay síntomas que también pueden presentarse, como son la náusea y el vómito, que no necesariamente reflejan un problema digestivo. No puede haber náusea y vómito que no son de origen digestivo, pero muchas veces también son causa de problemas digestivos. Entonces uno tiene que ver las características de ello, las características. El alimento es, lo que se vomita es alimento semidigerido, es bilis, es pura secreción mucoide, ¿no? Algunas es un contenido borráceo, ¿no? Que es diferente del contenido borráceo, que es la sangre digerida, del contenido borráceo, que generalmente es una obstrucción intestinal alta, ¿no? Entonces, en la cual hay bilis y un poquito de secreción intestinal alta, ¿no? Esos son aspectos importantes. Saber que también hay síntomas que vamos a referir en las clases posteriores. Lo que les quería comentar, ¿no?, de paso, es que el día de mañana, por motivos de trabajo, la clase que me tocaba la voy a pasar al día miércoles, que me toca disfagia y dispepsia. Entonces, el día de mañana no voy a poder estar en esa clase, pero estoy uniendo, voy a hacer una ligazón para hacer una clase, bueno, dinámica, tampoco tan apurada, pero en la cual vamos a hablar sobre disfagia. Y también vamos a ver el día miércoles disfagia y dispepsia. Sintomatología, como hemos visto, en la disfagia saber que puede haber una disfagia alta en el paciente que tiene dificultad para deglutir y una disfagia baja en el paciente que pasó el alimento pero sienta que el alimento o el contenido de la cavidad oral no pasa en forma adecuada. Esos aspectos de disfagia. Otros datos de patología esofágica puede ser la pirosis, que es el ardor retroesternal, la regurgitación, que es el retorno del quimo o ácido clorhídrico en pequeñas cantidades por la boca, el ácido, bueno, con el alimento, ¿no? Y la orofagia, que es que el paciente de repente está como que bota aire, ¿no? Hay eructos, bota aire, que también hay que evaluar. Pacientes nerviosos o pacientes con grado de suboclusión o obstrucción intestinal. Dentro de los síntomas más importantes tenemos que un aspecto que hay que evaluar en el paciente de patología digestiva es la presencia, ya sea de estreñimiento, de diarrea, alteraciones en el ritmo defecatorio. Entonces, la presencia de aumento de la frecuencia, disminución de la frecuencia, son datos que tenemos que evaluar, ¿no? Eso puede ser un problema de tipo funcional, principalmente el estreñimiento, casi siempre, la gran mayoría son problemas de funcionamiento más que organicidad. En la diarrea también puede haber una diarrea funcional, pero generalmente la diarrea sí tiene más causas, que pueden ser causas por haber ingerido algún alimento que está un poco guardado, alimento con alguna infección intestinal, pero también puede haber diarrea por tipo de organicidad. Hay algunas causas, como la diarrea en el intestino delgado es más abundante, mientras que el intestino grueso es de pequeño volumen, pero que va más continuamente asociada a pujo y tenez, ¿no? Son datos que son importantes para poder orientar
de acuerdo al cuadro de diarrea, qué es la causa de esto. La ictericia y la distensión abdominal y la hemorragia son síntomas que son importantes, ¿no? Entonces, la distensión es el aumento del volumen del abdomen. Entonces me dice, no, me he hinchado, ¿no? Yo no estaba así. Puede ser por la presencia de gas, que es muy común, las personas que se llenaron de gas, ¿no? Puede ser por la presencia de líquido, en la presencia de ascitis, puede ser por una masa tumoral, ¿no? Entonces, y hay que ver si es que es un crecimiento abdominal irregular o regular para poder determinar esa masa de dónde procede. La coloración amarilla de piel y mucosas también es un factor importante para tener en consideración de enfermedades principalmente de origen hepático. La hemorragia digestiva es importante, ¿no? Puede ser una hemorragia digestiva alta en la cual la hematemesis, ¿no? O el vómito borráceo son datos clínicos de que es un sangrado digestivo alto. Cuando hay hematemesis o vómito borráceos, uno dice sangrado digestivo alto. En cambio, cuando hay melena, rectorragia o hematoquesia, la melena casi siempre está relacionada a sangrado digestivo alto, pero puede ocurrir en pacientes que pueden tener un sangrado digestivo bajo, de baja velocidad de tránsito. Y entonces la sangre se puede como digerir y puede cambiar de color. La rectorragia, como su nombre le indica, nos indica un sangrado de la parte baja del tubo digestivo. De repente es un término inadecuado porque al decir rectorragia estamos hablando de que es sangrado del recto, pero puede ser también sangrado del sigmoides. Uno tendría que decir que es un sangrado de sangre viva que viene del tubo digestivo del lado izquierdo, ¿no? De la parte final del colon y del recto. Y la hematoquesia es cuando la sangre viene mezclada con las heces. En la rectorragia, de repente hay sangrado y no hay heces, mientras que en la hematoquesia, la sangre viene mezclada con las heces. Y eso generalmente es intestino delgado o la parte derecha o colon transverso del intestino grueso. El examen físico, indudablemente a la actitud uno va a encontrar una paciente de repente adelgazado, entérico, con una fascia en la cual se le nota sumamente comprometido, y eso nos da una idea del cuadro severo que puede tener. El examen de la cavidad oral, entonces ya el tubo digestivo comienza de la cavidad oral. Pacientes que tienen reflujo muchas veces tienen pérdida del esmalte dental, pueden haber algunas características como aftas bucales que pueden indicar algún tipo de patología digestiva. Ahora hay que ver al paciente de un vistazo, eso siempre es importante. En la piel hay que ver varias características de la piel, ¿no? El color de la piel, si hay palidez, si hay ictericia, si es que el paciente tiene acropaquias, que indicaría que existe una enfermedad crónica, puede ser digestiva o no, pero tiene enfermedad crónica. Vello axilar o pubiano disminuido, especialmente en pacientes, por ejemplo, con cirrosis. Pigmentación de los labios es más raro, pero hay enfermedades que tienen asociado pigmentación de los labios con pólipos en el intestino, como enfermedades de Peutz-Jeghers y otros tipos de patologías, que son raras, ¿no? La presencia de edema, telangiectasias, hemorragias cutáneas, santelasmas, que es la presencia de grasa, generalmente en la región orbitaria. Los santomas es grasa en la región, resto del cuerpo, que están asociados a problemas hepáticos de tipo colestásico o problemas de hiperlipidemias, y mucosas de color marrón oscuro que también pueden indicar algún tipo de hiperpigmentación en pacientes que, por ejemplo, puedan tener un cáncer de páncreas, ¿no? Entonces hay varias cosas en la piel que pueden tener una orientación de patología abdominal. El abdomen uno tiene que siempre examinarlo por áreas o cuadrantes. Entonces, no quiero que me digan que el abdomen está normal, sino que si en caso se encuentra alguna lesión, uno lo indique área o cuadrante. Esta parte de ictericia la vamos a pasar porque eso está en lo que es el síndrome ictérico, que van a tener una clase completa, ¿no? Pero en la inspección, los cuadrantes en la pared abdominal, saber, ¿no?, que si es que hay una molestia o hay una alteración del ombligo para arriba, se dice en el abdomen superior,
y si es del ombligo para abajo, en el hemiabdomen inferior. Si uno puede decir que la localización está más al lado derecho, nos dice el paciente presenta una sensibilidad dolorosa en el cuadrante superior derecho, o así el cuadrante inferior izquierdo. Eso es por segmentos, por sectores, pero también hay unas áreas más definidas que son las denominadas áreas del hipocondrio derecho, epigastrio, hipocondrio izquierdo, flanco derecho, mesogastrio, flanco izquierdo, fosa ilíaca derecha, hipogastrio, fosa ilíaca izquierda. Y entonces, de acuerdo a esa forma como uno clasifica la sensibilidad a las áreas, entonces uno puede tener una mejor orientación, porque no hay nada mejor que una historia en la cual dice, y el paciente presentaba un dolor a nivel del mesogastrio con irradiación a fosa ilíaca izquierda. Entonces uno como que es bien didáctico. Entonces el paciente presentaba dolor abdominal y nada más, entonces uno dice, pero ¿dónde será? Entonces es importante al paciente preguntar, pero ¿dónde le duele? Porque, claro, pues puede ser que sea difuso, ¿no? Dice, me duele todo, pero siempre hay que preguntarle, porque el paciente a veces está tan tenso que le dice que duele todo, pero preguntándole con detalle uno puede aclarar el sitio donde hay más posibilidad, donde el paciente presenta mayor dolor. Entonces, en la pared abdominal vamos a evaluar la forma, volumen, simetría del abdomen. Si el abdomen está protruido y es simétrico, o el abdomen está protruido y es asimétrico, ¿no? En los elementos asimétricos son crecimiento de alguna víscera, tumores y hernias, o el abdomen está retraído en un paciente que está caquético del trigo, ¿no? Y en la piel ver si es que hay algún tipo de lesiones como cicatrices, orificios fistulosos, estrías, circulación colateral, hematomas a nivel periumbilical, en el ombligo también ver qué características tiene, ¿no? Entonces el examen, lo importante es hacer un examen lo más completo posible, ¿no? Pongamos acá, el paciente tiene un abdomen que está distendido, ¿no? Distendido a predominio de la región epigástrica y mesogástrica. Entonces uno dice, esa zona, ¿por qué será? Ya todavía estamos inspeccionando, no hemos todavía hecho la palpación, ni la percusión, ni la palpación. Y siempre en el abdomen uno tiene que tratar de evaluar si es que hay la presencia de cicatrices operatorias, ¿no? Una de las causas más comunes de obstrucción intestinal es cirugías previas, ¿no? Y a veces el paciente se olvida de decir que lo operaron hace 15 años o hace 20 años de una hernia, o de repente fue una operación de una histerectomía, y entonces porque dice, no, eso no tiene que ver con el tubo digestivo, pero puede ser causante de un cuadro obstructivo. La circulación colateral también es importante evaluarla, la presencia de estrías, y acá la presencia de hernia, ¿no? Puede ser una hernia inguinal o puede ser una hernia inguinofrontal o una hernia plural, ¿no? Entonces, todo eso. Y por ello es importante al paciente examinarlo casi desnudo, para evitar, claro, obviamente las dificultades. Uno primero puede examinar la parte superior y después examina la parte inferior, no mantenerlo pues desnudo completamente, ¿no? Hay que siempre cuidar el pudor, pero uno tiene que examinar. Muchísimos casos de hernias no son diagnosticados porque uno no examina la parte, está la ropa interior, uno no examina y entonces se pierden esos diagnósticos. Generalmente, dentro de la secuencia del examen es la inspección, palpación, percusión y auscultación. La auscultación en el paciente de tubo digestivo, especialmente en la emergencia, ¿no? En otros casos que no, de repente no es importante, pero en la emergencia siempre la auscultación es primero que la palpación y la percusión, especialmente para evitar que pueda haber cuadros de obstrucción intestinal que puedan ser alterados por la palpación y la percusión. Entonces, normalmente uno puede escuchar ruidos intestinales,
cada 5 o 10 segundos. Lo característico de los sonidos intestinales es que tienden a moverse porque los ruidos están dados por la presencia de aire y de líquido, ¿no? Entonces, esa presencia de aire y de líquido hace que los sonidos peristálticos, y como tiene que ver con el peristaltismo, a veces en una sola zona, pero a veces como que migran, ¿no? La ausencia de ruidos intestinales se denomina hilio paralítico, generalmente acompañado de distensión abdominal. Entonces, el hilio paralítico, que es un problema en el cual el intestino no tiene fuerza para impulsar los movimientos contenidos, se ve en pacientes que tienen problemas como una deshidratación notable, un paciente posoperado, ¿no? Un paciente que ha estado con un cuadro de diarrea, que ha desequilibrio, ha producido un desequilibrio hidroelectrolítico, después puede haber este hilio paralítico posterior, ¿no? Y eso es diferente, ya hay ausencia de ruidos intestinales, a diferencia del paciente que tiene hilio mecánico, es un hilio obstructivo, que se acompaña de ruidos incrementados, que pueden tener inclusive tono metálico, acompañado de dolor tipo cólico. Y eso es importante porque cuando el paciente viene con un dolor y una distensión, uno tiene que diferenciar si puede ser un problema de tipo obstructivo o es un problema de tipo adinámico o paralítico. Puede haber una mezcla de palpación y auscultación, lo que llaman el método de evaluación del zapoteo de succión en la obstrucción pilórica, en el cual uno palpa y al palpar presiona y uno escucha como un borboteo, que es el líquido que está en el estómago y que no puede pasar bien al peritoneo porque hay una obstrucción. Y puede haber una especie de un chapoteo de líquido que se mueve pero que no avanza. También en el examen de auscultación, aparte de los ruidos, uno también tiene que escuchar los ruidos aéreos, pueden escuchar los ruidos de los latidos, y principalmente la arteria aorta, ¿no? Y la arteria renal son los datos que nos dan estos ruidos que pueden estar alterados. Eso es importante, hacer una disquisición diagnóstica para poder determinar, porque si el paciente, por ejemplo, tiene un soplo a nivel del flanco izquierdo, ¿no? Y uno escucha que el corazón está normal, ese soplo puede ser por una disección aórtica. No, todavía no. Se están esperando, pero todavía falta. Sí, hace rato está bien. La palpación, después de la ocultación viene la palpación. Y la palpación generalmente, claro, eso es un poco exagerado, pero el paciente tiene que estar relajado. Generalmente se siente un poco más, pero no debe estar en ningún momento demasiado tenso. Y la palpación, generalmente uno va a hacer la manual y bimanual, o una sola mano para evaluar la sensibilidad, ¿no? Y generalmente cuando uno está palpando al paciente, uno le va hablando de otro tema, ¿no? Que si le duele, ¿no? Entonces uno le puede estar hablando cuánto demoró en llegar, qué tal ha estado el tránsito, vino en combi o en qué vino, y va palpando para que el paciente, porque el paciente le dice voy a examinarlo, entonces se pone tenso, los músculos se ponen rígidos, entonces uno le trata de hablar de otro tema, ¿no? Mientras uno va examinando, y siempre uno examina. Si el paciente dice yo tengo un dolor acá, uno comienza a examinar desde el lado opuesto al dolor hasta llegar al lado de la sensibilidad. Primero una sola mano para evaluar la sensibilidad y después con dos manos para evaluar si es que hay alguna tumoración, alguna induración o una palpación de una sensación dolorosa más en profundidad. De palpación superficial, tono, resistencia, hipersensibilidad, masas. Palpación profunda, precisar las características de las masas, precisar los límites de diversos órganos y los puntos dolorosos. Evaluar los edificios como la cicatriz umbilical, sacos herniarios, en el músculo del paciente, ver si es que tiene diástasis de los rectos. Los músculos rectos pueden estar un poquito separados y como que se hincha el abdomen, ¿no? Pero no es que tenga una hernia, sino una separación de los músculos rectos. Esos datos son importantes. El signo de Urako es una persistencia de un conducto que puede haber en algunos casos
que el paciente puede tener secreción urinaria a través de la cicatriz umbilical. Es sumamente inusual. Hemos visto uno que otro caso, pero no es muy frecuente eso. Ahí la palpación también nos va a ayudar a evaluar el signo de la oleada, ¿no?, en el paciente que tiene ascitis. Entonces, si es que el paciente, uno palpa que hay un signo de la oleada, entonces eso nos indica líquido en la cavidad peritoneal. Los puntos dolorosos es importante, ¿no? Entonces, si uno traza una línea de la cicatriz umbilical a la cresta ilíaca antero superior, entonces el punto 2/3 partes, es decir, que las 2/3 partes más internas ya hay dolor, entonces sería el punto de Van Buren. Lo característico de esto es que el dolor se hace más intenso al soltar la presión. Uno presiona, dice me duele, pero cuando suelta, me dolió más. Es lo más característico de que es un Van Buren positivo o que hay una reacción peritoneal. Ese dato, hay otros puntos accesorios como el punto de Claro o punto de Lange, ¿no? Y hay un signo, el punto es donde a uno le duele, pero el signo es que uno presiona esta zona en el paciente con apendicitis y le duele la fosa ilíaca derecha. Entonces uno presiona la fosa ilíaca izquierda y hay dolor en la fosa ilíaca derecha. Y ese es el signo de Robson, ¿no?, en pacientes con la sospecha de apendicitis aguda. Otro punto doloroso puede ser el punto epigástrico, el punto de Robson, que es uno traza una línea desde la axila hacia la cicatriz umbilical y en la zona donde se corta con el apéndice, si uno presiona y hay dolor, ese es el punto de Robson que nos indica posibilidad muy fuerte que hay una inflamación de la vesícula. Acá tenemos el signo de Murphy, que es uno presiona y le dice al paciente que respire, y si uno aguanta la respiración, eso indica que el paciente tiene un Murphy positivo y que hay una inflamación de la vesícula. Son algunos datos clínicos de puntos muy conocidos que nos orientan a una serie de enfermedades tan comunes como la apendicitis o como la colecistitis aguda. Hay órganos que pueden ser llegados a palpar en forma normal: el hígado, los riñones en pacientes muy delgados, el SIBO es bien raro, el útero puede llegar a ser palpable, el sigmoides en pacientes que son muy estreñidos pueden tener lo que llaman la cuerda cólica, la aorta puede llegar a palparse que late, la vejiga, especialmente si es que uno no la ha evacuado en forma adecuada, también se puede llegar a palpar sin problemas. La percusión nos va a ayudar. El abdomen tiene, las asas intestinales siempre tienen un poquito de aire, así que el abdomen no va a ser mate, sino va a tener resonancia. No va a ser timpánico, pero generalmente tiene una resonancia. Y entonces cuando encontramos matidez, tenemos que ver si es que esa matidez se moviliza con el cambio de posición. Y si es que esa matidez se moviliza con el cambio de posición, es lo que llaman matidez desplazable y nos indica líquido en el peritoneo. Porque si hay líquido en un asa intestinal, hay un líquido, un quiste en el hígado o en otro órgano, no se va a movilizar con el desplazamiento, ¿no? Pero si es que hay líquido en el peritoneo, sí va a haber esa matidez desplazable. Y eso nos ayudaría mucho a determinar que hay ascitis en estos pacientes. La percusión también, eso lo que vamos a evaluar. Después, evaluando el hígado como es palpable, uno puede determinar el reborde y ver características del hígado, como puede ser la forma, volumen, consistencia, sensibilidad, superficie y el borde, ¿no? Y todos esos datos son importantes para determinar si es que ese hígado que se palpa está normal o está anormal, ¿no? Entonces, si es que el volumen está aumentado, pero la consistencia es dura, pétrea, uno dice, no, acá debe haber un hepatocarcinoma. Si la consistencia es fluctuante, no puede haber un absceso, ¿no? Si es sensible, acá la cápsula de Gleason está inflamada, puede ser que el paciente tenga una hepatitis, ¿no? Si la superficie es nodular, puede ser una cirrosis, ¿no? Y si el borde está rojo, entonces puede ser de que el paciente ya tenga
una infiltración grasa, ¿no? Que es lo muy común que hay ahora en los hígados grasos. Más datos de la palpación del hígado, ¿no? Algunas características. Uno generalmente para palpar el hígado, como el hígado cuando crece hacia abajo, uno le examina generalmente el hígado desde la fosa ilíaca derecha y avanza, le dice al paciente que respire, y al respirar, entonces el diafragma baja el hígado y uno puede evaluarlo mejor. La percusión es también importante, ¿no? Para poder determinar. Entonces, en el paciente, en la percusión, generalmente el hígado en la línea media clavicular, uno puede encontrar el borde superior a nivel del quinto espacio intercostal en la línea media clavicular, y si comienza uno a percutir, matidez, hasta que llega la zona de resonancia, realmente el spam hepático en promedio tiene 11 centímetros, pero se considera que un hígado está grande cuando el spam hepático en la línea medioclavicular está por encima de 15 centímetros, y un hígado está pequeño cuando está por debajo de 10 centímetros. Es más raro, pero puede uno auscultar en el hígado de repente la presencia de soplos venosos o soplos arteriales. Pero eso es un poco inusual. Ya cuando vean el capítulo de la enfermedad del hígado, ahí de repente van a poder revisar estos datos. El vaso es un órgano que normalmente no se palpa ni se percute. Entonces nosotros cuando palpamos el vaso, entonces nos va a indicar que algo está ocurriendo de forma inadecuada en el vaso. Y hay que ver ciertas características. ¿Cuál es la mejor forma de palpar el vaso si es que ha crecido? Poner al paciente en decúbito oblicuo anterior derecho, ¿no? Y vamos a determinar las características. El vaso, a diferencia del hígado, que el hígado crece de arriba abajo, el vaso tiende a crecer en forma diagonal. Entonces, cuando uno sospecha que el vaso está crecido, uno comienza a examinar desde la fosa ilíaca derecha hacia el hipocondrio izquierdo. Entonces, de repente uno lo puede llegar a palpar. Pero lo habitual es que uno examine el vaso, ¿no? A ver, vamos a ver. Acá, examine el vaso. ¿Dónde está acá? Doctor, ya faltan 7 minutos. Me pasé una. Acá está, sí, pues, esta posición. Esta es la posición adecuada para evaluar el vaso. Esta pierna se extiende un poquito más y esta se flexiona, y eso nos ayuda a ver que el vaso un poquito se vaya un poquito más abajo y se puede evaluar. Pero si uno lo palpa, igualito ya es anormal. Entonces, el vaso nunca se palpa. Acá vemos, ¿no?, del cúbito lateral derecho, siguiendo la línea axilar media, matidez coincide con la 9ª y 10ª costilla. Puede haber frote, puede haber soplos, ¿no? Entonces, habitualmente el vaso se encuentra en esta zona, ¿no? Esa es la posición normal que se encuentra el vaso. Bien posterior. Entonces, y como está detrás de las costillas, no lo vamos a percutir, ¿no?, en forma, normalmente no se puede percutir. Doctor, quedan 6 minutos. 6 minutos. Palpación de la vesícula. Entonces, la palpación de la vesícula, normalmente no se palpa la vesícula, pero cuando la vesícula está inflamada puede ser por la presencia de un plastrón. Si uno palpa la vesícula y no es dolorosa, hay que ver el signo de Courvoisier-Tardieu. La vesícula empera, que se puede ver en pacientes con vesícula sana, pero que tienen cáncer de páncreas o amulomas. El examen anorrectal, porque dentro del examen abdomen también la región del recto. Entonces, ¿cuál es la mejor posición? Litotomía, obviamente no, porque el recto le podemos hacer el tacto, pero uno no puede ver la región del recto. En cambio, la posición de del cúbito lateral, entonces se puede evaluar tanto la región del ano y el recto, y se puede hacer el tacto, y eso nos ayuda a tener un mejor examen del recto. A la ectoscopía podemos ver fisuras, fístulas, ¿no?, abscesos, hemorroides, y la palpación digital nos va a determinar el tono del esfínter anal, las paredes del recto e inclusive el fondo del saco de úteros. Tacto rectal, lo estamos viendo, esto es un característico. Le voy a dejar después para que esto lo repasen, lo pueden guardar. La presencia de hemorroides es algo que uno puede examinar
Y se ve en muchos pacientes que tienen hemorroides externos o hemorroides internos que se han prolapsado, que son un poquito, han avanzado más, ¿no? Y también al hacer el examen de heces en el tacto rectal, uno ve las características del color de las heces y eso nos puede indicar, ¿no?, si son heces grasosas, heces alcohólicas, sin color, heces negras en la melena, o el paciente que tiene heces en grosella que son en la intussusección, ¿no?, de jarabe de grosella, ¿no? La última parte es la región inguinal, en la cual al paciente cuando tiene hernia siempre uno tiene que se ponga de pie, porque eso puede ayudarnos a determinar la presencia o no de una herniación. Hernia inguinal, no confundirla con ganglios inguinales inflamados y con lipoma. Y estas son algunas preguntas que hubo el año pasado, en el ciclo pasado, no este año, para ver, ¿no?, que no estuvieran tan bien, hubo buena cantidad de jalados, así que para que sepan cómo es la pregunta, ¿no? Rápidamente. Presencia en emergencia de paciente de 28 años con 2 meses con dolor abdominal examinado en emergencia, se evidencia alza térmica y hepatoscopia general. ¿Cuál de los datos de la historia orientará más su impresión diagnóstica? Si la paciente es mujer de oficio, costurera, eso orientará su impresión diagnóstica. Si el paciente es un varón cobrador de combi, el paciente es un testigo de Jehová que quiere ser vegano, el paciente es homosexual que acusa promiscuidad, o el paciente es una paciente mujer que tiene oficio de joyería artesanal procedente de Huancayo. Entonces, ¿cuál sería la orientación más? Paciente homosexual, que eso es lo más así, ¿no? Entonces son preguntas, uno dice, pero ¿qué tiene que ver? Pero al final dice, ¿qué cosa es lo que podría ayudar? Ese es el dato como que más clínicamente uno podría escuchar. Y otra pregunta, paciente mujer de 45 años con historia de cólicos a repetición, llega a la emergencia con dolor de mayor intensidad por debajo de la región costal derecha. Hay fiebre y escalofríos. Al examen físico palpatorio, ¿qué hallazgo sería consistente con esta historia? Palpación de borde hepático por debajo del borde costal. Palpación clara de borbulismos, que son ruidos intestinales. Palpación de vesícula no dolorosa. Palpación de plastrón vesicular en el hipocondrio derecho. O palpación de vesícula dolorosa. Plastrón. ¿Qué es el plastrón, doctor? Plastrón es el peritoneo. Cuando hay una vesícula inflamada, ¿no?, la vesícula normalmente no se palpa, pero si el peritoneo se pega a la vesícula, entonces se palpa y es sensible, ¿no? Y eso es. O sea, la vesícula está inflamada. La vesícula está inflamada, pero el plastrón hace que la inflamación sea mayor y entonces eso es lo que hace de que sea palpable. Ah, ok. Sí. Listo. Entonces, esto, ¿quién sabe cómo guardarlo? Pero ahora, como estamos apurados.